servir para nada? ¿Será que yo tengo un llamado? Claro que lo tienes, todos lo tenemos. Somos hijos de un Dios que nos manda a exaltarlo y a hablar de sus virtudes, a decir las cosas que Él hizo por nosotros. Todas podemos hacer eso, cada quien con su forma, tal cual Dios se la dio, y obviamente mejorando, puliéndonos, aprendiendo, porque siempre, siempre vamos a ser discípulos, ¿verdad? Siempre vamos a estar en esa disciplina, aprendiendo lo que el Señor nos habló. Hay, hay, una, hay un versículo de la Biblia, ahorita no lo recuerdo, creo que está en Mateo, tal vez lo acabamos de ver, pero lo vamos a buscar, dice, bástele al discípulo ser como su Señor, ser como el maestro, porque no es superior al maestro. Y esto nos está diciendo que significa que nosotros como hijos de Dios y discípulos de nuestro Señor Jesucristo, no debemos querer tener un trato preferencial, ¿no? O ser líderes para que estén atrás de nosotros, pasándonos el trapo en el zapato y corriendo a ver qué se nos ofrece, que nos carguen la maleta y que casi no nos dejen ni respirar porque somos los líderes. Eso no es así. Eso no es el reino. El reino es servicio. El reino es ámense los unos a los otros, sírvanse, modelen el reino de esta manera, no fingiendo el amor, dice también. Que su amor no sea fingido como, Señor, dámelo. Lléname de ese amor para que yo se lo pueda dar a los demás. Para que de esta manera los demás, los que están en nuestro entorno, crean que le servimos a Dios porque ellos van a ver cómo nos amamos, cómo nos cubrimos, cómo nos protegemos unos a otros. Entonces, ya sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que nos compete el día de hoy. Solo quería resumir un poco lo de la semana pasada. Y entonces vamos a empezar el 21 y vamos a terminar en el 28 leyendo. ¿Quién quiere leer, por favor? Obviamente de Marcos 1. ¿Quieres leer, amada? Adelante. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se administraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¡Ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciéndose: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Y ahora qué le entendió usted, señorita discípula? Pues que Jesús enseñaba con autoridad, enseñaba con la autoridad del Padre. Él sabía que tenía el respaldo de él, pero algo que yo he aprendido a través de la palabra y en la casa es que yo no puedo tener autoridad si yo no tengo obediencia. ¿Quién me va a mí a injusto? Y para que yo pueda tener, que no sería como dice esta parte, donde dice, eh, mm, él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿sí? Como hemos aprendido o lo aprendimos en Mateo, que no podemos nosotros poner cargas en otras personas que no pueden llevar. Entonces,
también acá, personal, que yo no puedo esconder lo que soy. Y ya ve que estuvimos hablando la vez pasada de ser transparente. Y Susi en mi trabajo, otra persona. Y Susi, diferente. El Señor habla es que donde yo esté o donde yo me presente, en todo tiempo debo de estar sometida a mi alma, a obediencia a Dios, para que si se requiere en algún momento, y lo hemos tenido, creo, todas de alguna manera como experiencia, cuando tú estás sobre la autoridad de Dios, claro que Dios respalda esa autoridad. Y por eso se sorprende de lo que Dios puede hacer en la vida de otra persona. Cuando tú eres instrumento, por ejemplo, para sanar, que en este caso, pues el Señor hizo eso, pero con la autoridad de Dios. Entonces, de manera personal, a mí me habla a tener humildad, a obedecer y hacer la voluntad de Dios, no para que me vean, sino para que Cristo sea visto en mí. Eso puedo compartir, amada. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Es muy importante este fragmento de la Biblia. Sí, hermana. Sí, se me escucha, creo que sí, ¿verdad? Pues lo que hemos recibido acá en el reino es que si queremos tener autoridad, debemos estar bajo la autoridad que Dios nos ha dado. Y podemos ver que Jesús pues no se mandaba solo. Él dice que él no hablaba nada que no escuchara hablar a su padre, ¿no? Entonces, eso nos habla de ese sometimiento como hijos, como hijo de Dios. Y así nosotros también como hija de Dios tenemos que aprender la obediencia, el sometimiento, como decía la hermana Susi, la humildad de todo, para poder someternos a la autoridad. Dice, él tenía esa autoridad porque él estaba bajo esa cobertura. Qué importante es tener la cobertura de Dios a través de nuestras autoridades. Queremos tener la autoridad, primero aprendamos a tener ese sometimiento, a que esa cobertura en todo tiempo nos esté, vaya la redundancia, coberturándonos a todo lo que hagamos, porque pues a eso fuimos llamados, somos esos discípulos que debemos llevar el reino, pero el reino va a ir contigo, dicen los milagros, prodigios, señales. Se va a manifestar en ti cuando uno esté sometido bajo la autoridad que Dios nos ha dado. Sabemos que hay una voz, ¿verdad? La voz de Dios para nosotros es la voz de la autoridad. Obviamente la Biblia, todo tiene que estar ligado a Jesucristo. Todo es el todo del todo el Señor. Pero sabemos que para cada casa hay una voz. Hermana, ¿dónde está Apocalipsis? ¿Verdad? Lo acabamos de ver hace poco en una tarea que nos dejó el apóstol sobre las 7 iglesias. Y dice, habla el ángel. Ya sabemos que ángel es enviado. Por lo tanto, hay una voz, como bien decía la hermana, hay una autoridad que Dios usa, porque Él se mueve a través de hombres, de una compañía apostólica aquí en la tierra. Y no es apostolitis como la conocimos en algún tiempo, de que todos ya, porque plantaron 2, 3 iglesias, decían soy un apóstol, sino un verdadero apóstol tiene características muy importantes. Tuvo que haber pasado muchos procesos. Y aprendió ¿a qué? A tener un corazón de padre que no desecha a sus hijos. Un corazón que cubre. Un corazón, qué lindo corazón del hermano. Un corazón que da, que es dispensador, que es generoso. Esas características no las puede tener todas las personas que se dicen apóstoles. ¿Por qué? Porque eso te lo da el Señor. Por eso dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo fui un llamado. Yo no conocía al Señor en persona, lo vamos a parafrasear, ¿no? Pero Él se manifestó a mí y me atrajo. Y escuché su voz. Y por eso tuve un entendimiento diferente. Y ahora soy un apóstol. Pablo era un apóstol a las naciones. Esa era su asignación. Pedro no, ¿verdad? Él tenía otro llamado, a las ovejas perdidas del pueblo de Dios. Por eso Pedro era muy celoso de la Torá, de la ley, de las cuestiones religiosas,
las costumbres. ¿Y quién estaba mal? Hasta cierto punto, digamos, ninguno, solo que sus contextos, donde tenían que aplicar los conocimientos y en la vida de Cristo, eran diferentes. Entonces, imagínense, Pablo tenía que batallar con tantas ideologías, con usos, costumbres, con idolatría de un lado, del otro, hechicería y todo lo que en ese tiempo se movía, ¿verdad? Imagínense, fue a los Efesios, ¿no? Iba a los Gálatas. Y nosotros lo leemos y decimos, pues qué bonito, andaba de viaje Pablo a cada rato. Yo quiero ser como el apóstol Pablo. Con esa autoridad, con esa voz, pues no siempre fue fácil. Sabemos que él fue apedreado también, que lo dieron por muerto, que tuvo que enfrentarse tantas veces a renunciar a que lo idolatraran por el vasto conocimiento que él conocía tanto de Dios como de ciencias, de culturas, pero era porque el Espíritu de Dios estaba sobre él y esa era la forma como le hablaba para que él a su vez fuera un portavoz. Fuera el portador de la voz, él era la voz. En ese tiempo, en ese contexto, él era la voz de Dios en esos lugares. Él era el ángel de esas iglesias. Bueno, acá nosotros tenemos un apóstol, aleluya. El Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Y el Señor no nos ha dicho, míralo a ver qué te parece, si te está cayendo bien mi siervo. Y ahí me dices, ¿no? ¿Cuántas palomitas lleva para que te lo siga dejando como la voz? Y si ya te cae mal, pues ya te cambias de voz. Te cambias de partido. Estructurización. Dios es el mejor organizador, porque nosotros con nuestros sistemas corruptos hemos desordenado todo. Por eso la tierra estaba desordenada y vacía, pero vino la voz del Espíritu de Dios, habló y todo se organizó. Y luego me encanta porque el Señor dice, y vio que todo era bueno. Nada hizo Dios mal. Lo usamos. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿En qué invertimos los conocimientos? No son malos los conocimientos. El conocimiento te ayuda a llegar a otras personas, pero la revelación es más importante, porque Él, el Señor, en ese momento que tú y yo no sabemos ni qué decir, nos habilita para poder conversar de una manera que sabemos que no es natural en nosotros. Por eso también el Señor usó esa noche del Pentecostés a estos varones que parecían ebrios, decían los demás, ¿verdad? Wow, ¿qué está pasando con estos? Como cuando ayer se derramó el Espíritu Santo en nuestra celebración, la celebración del Señor. Y de verdad que podemos dar miedo, pero no somos nosotros, es el Señor que nos usa, ¿verdad? Y que nos hace fuertes, que nos hace poderosos en el momento, que nos hace adorar de una manera tan distinta, pero también tan hermosa, que nosotros vamos conociendo progresivamente esa voz de Dios a través de la iglesia. Pero tiene que haber uno que marque el paso. ¿Por qué? Porque Dios es así. Como cuando hay dice la Biblia, ¿verdad? Hay un perito arquitecto. Y él va diciendo, estas son las medidas, estos son los trazos, como cuando hubo Moisés, ¿verdad? El Señor no le dijo a todo el pueblo, a ver, quiero que me hagan un tabernáculo, ay, como caiga, ay, como les guste, ¿sale? Me lo dejan bonito, nada más les encargo. No, fue preciso en todo y pidió lo mejor. Pero el diseño se lo dio a uno. Y para el templo, el diseño se lo dio ¿a quién? ¿A quién le dio el diseño el Señor? ¿Quién se acuerda? Ya estamos hablando de otra etapa, ya Moisés acabó. Después, ¿a quién le dio ese diseño para edificar el templo? ¿Quién hizo el templo? Si les digo que les voy a dar un regalo.
Salomón. ¿Y a quién le dio el diseño? Hermana Chiqui. A Salomón. A Bezalel, ¿no? No, perdón, bueno, no sé si era. A David. No se escucha, alguien dijo a David, pero esa ganó. Ahí luego les digo que es el premio. Sí, fue a David y David le pasó todo al hijo porque David no podía porque tenía las manos manchadas de sangre por ser un guerrero. Porque él tuvo que tener esa forma para servir a Dios y para dejar establecido un tabernáculo de adoración 24/7. El David era un loco para él. Un osado, un valiente, un guerrero formado en muchas civilizaciones. Pero él pudo dar una heredad a un hijo de un adulterio, wow. Con aquellos que luego podrían decir que alguien es un bastardo. ¿Pueden apagar su micro, por favor, amadas? Tengan cuidado con eso. Así que Dios usa al que quiere. ¿Dónde está pues que Salomón era el hijo de la vez y esta vez una mujer con la que David pecó? Pero también se quebrantó y se arrepintió. Y Dios le dio otra oportunidad. Porque el primer hijo, saben pues, que murió. O sea, el proyecto que no era de Dios, ese tiene que morir. Y duele bastante. A David no le gustó que se muriera su hijo, ¿verdad? Pero tuvo que venir otro hijo a hacer lo que le tocaba hacer allá de Dios. El Señor no va a dejar de cumplir su palabra porque nosotros digamos, ya no puedo, me cansé, me duele, se me murió mi perrito, se me murió mi gatito, se me murió tal cosa, mi plantita. Sí, pero levántate, dice, ya ayunaste y no te respondí como querías, párate y sigue. Porque mi voz se tiene que seguir escuchando en la tierra. Para eso es nuestra boca, amadas, para declarar, pero también para vivir lo que declaramos. No somos repetidoras nada más, ni oidoras, dice la palabra, sino hacedoras de la misma. Eso decían, y todos se asombraron de tal manera y discutían entre sí, volviendo al texto. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen? O sea, muy pronto, dice, se difundió su fama, porque no habían visto algo igual. Y la iglesia necesita ver el poder de Dios en acción. Y la tierra necesita el poder de Dios. Por eso dice que gime a una. Y dice, manifiéstense, hijos de Dios. Los hijos de Dios a veces decimos, gobierno, manifiéstate, que te ocupamos. Que se manifieste tal patronato. No, es la iglesia. Apóstol Boni nos enseñó, tú y yo somos la respuesta. Por ahí escuché a una persona predicar y decía, tú y yo somos el problema de la tierra. Digo, antes se lo hubiera comprado, ¿no? Pero no es así. A nosotros nos enseñaron que la bendición de la tierra somos los hijos de Dios, la semilla. Y por eso también, si el reino ha llegado, podemos identificarlos y por el dedo de Dios echamos fuera a esos demonios. Pero si ni de los de nosotras a veces queremos hacernos cargo, pues ¿dónde vamos a tener autoridad para echar los otros fuera? Nos van a dar nuestra revolcada. Como le dieron, ¿verdad? A los hijos de Exeba. ¿Qué dijeron? Ah, no, pues al tal Pablo conocemos y al tal Jesús también, pero ¿ustedes qué? Y desnudotes se regresaron y humillados. Y no se trata de tener miedo, sino de tener un temor reverente a Dios para hacer las cosas que Él nos pide. Dios es tan sabio, es sabio, excelso y todo lo puede. Y nos pide cosas a veces
que parecen locas, que parecen no tener un fundamento, pero si está escrito, es de Dios. Si lo soñaste y lo creíste, pero no tiene un fundamento y no estás bajo autoridad, mejor no lo hagas, amada, porque vas a quedar expuesta. Vamos a quedar. Pero si nosotros nos dejamos regir por la voz del ángel que el Señor puso, entonces hay seguridad, no porque no se vaya a equivocar tal vez, sino porque ese sometimiento nos cubre. Yo sé que muchas de nosotras hemos sido bien independientes, o bueno, voy a decir, yo he sido independiente muchas veces y he tomado una decisión sin esperar que Dios me diga. El resultado es un problema más, que ahora hay que atender los que traía y una nueva consecuencia por querer resolver aquellos que tenía en mis fuerzas. Y ya se me hizo una bola de nieve que me viene a aplastar y ya no sé cómo detenerla. Entonces digo, auxilio, apóstol, amada. Ay, sí, ¿verdad? Necesito hablar con ustedes, ya que lo hicimos generalmente, ¿no? Y dicen, a ver, ¿qué vamos a hacer ahora con la bronca que traiga este hijo o esta hija? Pero ahí están. Y la palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Búscame. Y a través de los siervos de Dios está manifestado ahora el Cordero de Dios. Él habita en medio de los ancianos, dice. Porque a cada uno de los ancianos o de los apóstoles, el Señor les ha dado una esencia tan particular, excepcional. Y voy a decirlo sin afán de idolatrar a nadie, pero divina, en el concepto mismo, ¿no? De que es divino, que viene de Dios. Y ese es el dedo de Dios en la tierra. Eso es lo que nos cubre, esa es la mano del Señor, el ministro de Dios sobre nosotros. Es esa cobertura. Que a través del sometimiento a eso, que me llamo yo mi autoridad, pero que sea cierto, puedo expulsar los demonios. Puedo tener la autoridad de Jesús porque Jesús ya no está aquí, pero Él gobierna a través de estos principios fundamentales, que son la estructura de gobierno de su casa. Ya ven que no es tan difícil echar fuera demonios. Es que lo vemos como de película, ¿no? Ay, se me va a aparecer el santo y las momias, ¿cómo era que? El diablo, el despertar del no sé quién, y pues puras cosas muy ficticias y fantasiosas y muy alegóricas, pero no son reales, ¿verdad? En la realidad, lo que sabemos es que hay en el espíritu potestades, principados, regiones donde hay gobiernos, y ellos sí están bien estructurados y son bien obedientes unos a otros. Por lo tanto, planean estrategias para que tú y yo, o sea, los hijos de Dios, que somos la semilla y la bendición en la tierra, seamos híbridos, no demos fruto. Hay que estén, que canten aleluya, hay que estén declarando esta gente, pero pues no los conocemos, porque no vienen bajo una autoridad, vienen solos. Y eso no quiere decir que no te congregues o yo no me congregue, sino que no hacemos lo que nos dicen. Por lo tanto, no hay efectividad, no hay transformación. Y no hablo de repente me caí y no me había dado cuenta y me levanta Dios, sino de un estilo de vida donde continuamente yo esté juzgando las decisiones que mi autoridad está tomando. Y saben, amadas, las que están casadas también tienen esta situación. Qué difícil a veces, perdónenme la vida, diría por ahí una mi hermana. Pero es una realidad y las que no, pues tenemos al Señor, ¿verdad? Y su palabra, obviamente. Pero qué difícil a veces es sujetarse a alguien que tú ya conoces en toda su imperfección. Que tú ya ves todos los días y que dices, oh, ahí va mi esposito otra vez a ver qué va a decir, qué va a hacer. Pero la palabra dice que Sara le llamaba a su esposo el loco, el cae mal, el ogro, el malquerido, ¿no? Y decía, Señor, wow. ¿Quién se quiere casar? Digan amén. No está tan fácil, porque tienes que llegar a ver
a tu esposo en ese lugar, para que desde ahí Dios lo vaya transformando. Porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso no quiere decir que no le opines, que no vayas a hacer la ayuda idónea, que no tengas oportunidad de decir lo que no te agrada. Claro que no. Pero que tu pensamiento continuo hacia él no va a ser criticarlo, criticarlo y criticarlo y enojarte, porque entonces nunca lo vas a ver. Porque como estás pensando, así actúas. Por lo tanto, si tú vives tratando a una persona como ninguneándolo, como poca cosa, y es tu autoridad, pues tú tampoco recibes la gracia del Señor. Es conveniente, no es barba, no es porque lo voy a barbear para que me dé un dinerito extra, no es porque ahora sí me conviene, no, es porque Dios así lo determinó y en mi corazón no hay dureza. Si hay dureza, pues no lo puedo perdonar. Si hay dureza, pues todo me va a ofender. Y pasa igual con la autoridad porque hay humanidad, amados. Hay todavía áreas que Dios sigue puliendo en nosotros como autoridades. Pero nos quieren ver siempre bien planchados, ¿no? Sin mancha y sin arruga, pero los demás no importa que hagan lo que hagan. Entonces, no podemos pedir un trato de una manera si nosotros no nos acercamos. Nos han invitado muchas veces acá en casa, conózcanse. Conozcan a la persona que los lidera, acérquense, busquemos la forma de ser gratos porque son un regalo de Dios para nuestras vidas, por el orden que han traído, por la transformación, por la estructura, por la línea y por el testimonio. Y eso es lo que Jesús hacía. Él enseñaba con ejemplo. Él daba a conocer el Evangelio, pero él tenía toda esa autoridad y no era una doctrina, era su esencia misma porque era el Padre en él. Era toda la fuerza de Dios, todo el poder del Padre aquí en la tierra, haciendo su voluntad. Y como estaba siempre sometido, tenía toda esa autoridad para decirle a esos espíritus fuera. Y por eso le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y dijo, sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió y le dijo, cállate y sal de él. ¿Por qué? ¿Por qué lo reprendió? ¿Por qué creen que lo reprendió? Y le dijo que no siguiera hablando. ¿Alguna la respuesta que quiera dar? Porque él era un hombre de autoridad y tenía la autoridad. Y ahí dice, ante toda circunstancia, se tienen que ir esos demonios. Y él podía ver, así como nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, como tú dices, amada, a mí me está enseñando esta parte que antes yo no comprendía. Cuando llegamos a la congregación y nos dicen, dejen sus chamucos en el guayabo, ¿no? ¿Qué me está hablando esto? Que muchas veces yo quiero llegar de una manera incorrecta a la presencia de Dios. Llego enojada, llego a las carreras, no soy puntual, no tengo la disciplina. Entonces, ¿eso a qué me lleva? A que yo llegue con una actitud de desesperación, carrereando, tomando las cosas ya así como que, híjole, ¿y ahora qué, no? Y esa no es la actitud correcta. Y él tenía la autoridad, entonces, y nosotros tenemos la autoridad también, pero ahorita tú lo dijiste muy claro y le doy gracias a Dios porque a veces no magnificamos algo que es tan simple de ver, pero que todavía no tenemos la madurez de verlo. Lo que tú dijiste es cuando es de sacar a los chamucos, ¿no? Simplemente yo sacar mis chamucos, yo de manera personal, sé que llego enojada, sé que llego tal vez llena de soberbia, llena de orgullo. Esos son los demonios.
a los cuales cuando antes yo no lo podía percibir, cuando nos congregamos y vemos los gestos, caras de las personas de manera física, pero en el espíritu te puedes dar cuenta la ansiedad que viene, la forma de cómo quieren interponerse esos espíritus para que la presencia de Dios sea manifestada en ese lugar, un ejemplo, ¿no? Y ahí es donde el Señor nos da la autoridad para decirle a esos espíritus que no tienen ni suerte ni parte de estar ahí. Pero como tú lo dijiste, ¿sabes? Nosotros queremos ver las cosas así como que wow, ¿no? Como de película, que y se van a ir y vamos a ver esos monstruos. O sea, ahora sí, bien Hollywood, pero no es así. Pero el Señor nos ha dado esa autoridad a nosotros. Entonces, el Señor tenía esa autoridad para decirle a ese que sí lo estaba viendo en el espíritu, que se saliera de ahí, que no tenía lugar. Y era la forma, o fue la forma en ese momento de ser manifestada la autoridad, aunque mucha gente estaba pensando, ¿y este quién es que viene ahora y nada más habla y huyen? ¿Sí? Entonces, es una forma que también el Señor a nosotros nos está enseñando de que no nos durmamos, de que no nos quedemos viendo cómo esos espíritus, aún en nuestra familia, en nuestra vida personal, sigan haciendo de las suyas cuando Dios nos ha dado la autoridad de decirles, tú no tienes lugar aquí, en mi vida como mujer, en mi esposo, en mis hijos, o simplemente para que nosotros preparemos el ambiente espiritual cuando estamos reunidos como cuerpo de Cristo, en vez de estar pajareando, estar viendo cómo hacer nosotros la voluntad de Dios a través de lo que se vaya a manifestar en ese momento. Es mi forma de verlo así, amado. Ok, Susi, muchas gracias. Así es, tenemos que hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Acá lo que estamos también viendo es, aparte de que él estaba sometido, dijo, cállate porque no es el momento de que se supiera tanto. Reprendió a ese demonio chismosito, ¿eh? Que, ay, yo te conozco, sé quién eres y doy a conocer tu nombre, pero él no era el indicado para dar a conocer el nombre de nuestro Señor, la asignación divina, su poder. Por lo tanto, lo reprendió y eso está, lo que comentaba la hermana, eso es lo que tenemos que hacer nosotras cuando venga ese demonio de duda, de incredulidad. La incredulidad, dice, es un género que tiene que salir con ayuno y oración, dice la palabra. Este género sale con ayuno y oración. ¿Por qué? Porque de la incredulidad proviene tanta rebeldía y desobediencia en nosotros. Pedimos, según creemos, declaramos, no vemos, viene la incredulidad y decimos, ay, pues ya mejor me voy a hacer lo que me dé la gana. De todos modos, Dios ni oye, ni cumple, ni ha de ser cierto todo eso que me enseñan. Ahí está el pecado. Y ahí es donde viene una puerta que se abre, donde entra a sentarse esa duda y comenzamos a dejar de buscar a Dios, nos enfriamos. Por lo tanto, para volver, hay que volver en ayuno y oración. Hay que volver en genuino arrepentimiento. Hay que pedirle a Dios que propicie en nosotros ese querer y hacer su voluntad, para que entonces no nos destruya esa incredulidad que hemos tenido. ¿Será que es cierto esto? ¿Será cierto eso del reino? ¿Saben que le están inventando mucho acá para que nos controlen? Lo súper importantes que éramos, ¿verdad? Que nadie podía vivir sin nosotros, pues nos quieren controlar tanto. Y no lo digo para menosprecio, pero es una realidad. Y la Biblia dice, no éramos muchos de nosotros ni nobles, ni reconocidos, ni grandes hombres de ciencia, ni súper famosos, no. Antes bien, dice, lo vil y menospreciado, el apestadito, el que nadie quería en su casa, el que nunca vas a hacer nada bueno en tu vida, la que ya se casó 2 veces y no la hizo, y etcétera, etcétera, ¿no? Siempre teníamos etiquetas que no éramos como que lo más deseable para los demás. Por lo tanto, ¿por qué ahora creemos que nos quieren manipular? ¿O por nuestros millones será? ¿No? La verdad es que a veces somos muy lógicos para pensar y queremos hacer las cosas a nuestro modo y por eso nuestra alma nos engaña y nos dice, pues mira, ya no le eches tantas ganas porque pues de todos modos ni te lo están reconociendo.
Oigan, hermanas, no nos van a vivir imprimiendo un diploma por semana. Aquí no es el mundo, creo que ni en el mundo hacen eso ya, en el dicen te estoy pagando, ¿verdad? Ya, no todos los, ahí viene el empleado, no. Dios no va a hacer eso en nosotros si el ego sigue gobernando, si el que yo quiero que me vean a mí sigue gobernando en nuestro corazón. Por eso hay que desarraigar precisamente esos demonios que todavía están ahí. Y aquellos, dice, que rondan alrededor de nosotros que estuvieron, aguas, cuidado, porque esos quieren regresar. Esos son los únicos que nos tienen como inolvidables. Esos son los únicos que no nos superan, esos diablos. Claro, vienen en forma de persona, ¿verdad? Vienen en forma de familiar, pariente, amistad, muchas veces. Por eso es que acá fue muy, muy claro. Jesús sí no negoció nada, no dijo, bueno, pues si les da la gana se van, si no, pues quédense otro ratito ahí atormentando a ese hombre. Total, o sea, aguantamos otra nochecita con las ranas. No, él dijo, no, puedes seguir ahí, no puedes estar en él. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. Cuando lo que tú y yo hagamos esté sustentado en la palabra y digamos, estoy segura que esta es la voluntad de Dios para mí, mi casa, para el metrón que Dios me dio, para el lugar donde yo trabajo. Esto es lo que Dios dijo. No se puede salir de acá. Tiene que haber un cambio. Esos demonios no pueden seguir ahí, porque Dios nos dio ese lugar para limpiarlo. Como que si te dejan cargo en una bodeguita y la limpias y tú dices, pero pues poquito, nada más este pedacito, pero todo lo demás no se ve tan mal, hay que quede así, ya me cansé. Hasta que nada. El obrero es digno de su salario. Nosotras somos las únicas que creemos que el reino es todo gratis. Pagar y pagar, y nunca nos acaba de pagar porque le dijimos que sí. Obviamente con las bendiciones que vivimos requiriendo, porque pues soy su hija. ¿Ustedes tienen hijos y les gusta que sus hijos sean flojos? Les pagan solo porque son sus hijos. Buenos días, mami. Ay, ahí te van 100 pesitos porque me dijiste mamá. Y ahorita vengo, mami, no sé, voy a traerte algo, un mandado que te voy a hacer. Ah, bueno, ahí te van otros 500, ¿por qué? No, pues es mi hijo, me quiere servir, me está honrando. ¿Por qué nosotros para todo queremos un reconocimiento? Ahí es donde no podemos ser certeras para echar fuera a los demonios. Y no siempre vamos a tener que decir en el nombre de Jesucristo y gritar, pero con una postura radical ante algo que sea incorrecto, echamos fuera un demonio porque dice, sométete a Dios, resiste al diablo y este va a huir. También hay otra forma, otra herramienta, dice, vence el mal, la que más nos gusta, ¿va? Con el bien. Ah, no voy a más y nos encanta hacer así. No nos gusta, ¿por qué? Porque sentimos que no somos merecedoras de un maltrato, de que si nos hablaron feo, que si nos vieron feo, nos vamos a ofender con facilidad. Hay que aprender a ejercitarnos en esa piedad y a guardar ese corazón, porque si el corazón está limpio, también puede limpiar lo demás. Pero si el corazón sigue dolido y contaminado, entonces va a afectar todo lo que esté ahí. Y lejos de echar fuera los demonios, nosotros le vamos a echar más demonios, como más sal, más agua a los frijoles, ¿no? Le vamos a echar todavía más contenido demoníaco a todo. ¿Por qué no avanzo en el reino muchas veces? Porque sí hay unas puertas que Dios me está abriendo, pero yo veo una resistencia. ¿Se acuerdan de los reyes cuando estudiamos este libro del apóstol John Boni? Que decían que cuando tú llegabas a una esfera, a un lugar donde Dios te enviaba, ya habían ahí demonios esperando, o reyes o principados, pues. Ya habían en esa región principados y potestades. ¿Conocemos cómo está la región donde estamos orando? ¿Qué es lo que se mueve? Hay cosas que son evidentes, ¿no? Pues brujería, hechicería en todos lados, ¿no? Porque
Somos un pueblo muy idólatra, México. Pero hay cosas más profundas. Esas son las que hemos de estar pidiéndole a Dios en el Espíritu. ¿Qué demonios hay? ¿Qué es lo que está pasando aquí, Señor? ¿Qué le está dando autoridad a esto en mi propia vida, en mi alma? ¿Desde dónde está esta raíz de amargura que no logro quitar? ¿Por qué sigo siendo celosa, contenciosa o envidiosa? ¿Y por qué entonces no puedo ir con los que están cerca a afectar positivamente, a llevar una palabra de ánimo, aliento de vida? Porque pues yo tampoco lo estoy haciendo conmigo. Por lo tanto, dice, si has caído, ten cuidado, levántate y continúa tu camino. Dios no nos dice que si caemos nos vamos a quedar ahí tirados, sino que nos invita continuamente a seguir creyendo en que esta vez va a ser posible, Señor, con tu ayuda. El cambio que quiero ver en mí, la transformación que quiero ver en mi corazón, puede ser ya. No tengo que esperar otro periodo, como aquel hombre, ¿verdad? Es que viene el ángel de vez en cuando y nadie me avienta, nadie me ayuda. Todo yo. Todo yo, decíamos, ¿verdad? Cuando la mamá tal, ay, no, todo yo. ¿Y mi hermano? Así nosotras, todo yo, Señor, todo yo. Qué privilegio que Dios te haya visto apta para poder llevar a cabo la encomienda que te pidió y por la cual, y en la cual ya estás capacitada, para la cual, perdón, ya estás capacitada. Así que no es ninguna doctrina, ¿verdad? Era el poder y la autoridad de este hombre que representaba a su Padre en todo. Y Jesús seguía su ministerio. Luego, pues también era que entraban los días de reposo y él estaba enseñando. Nunca estaba quieto Jesús, nunca estaba pasivo. Siempre estaba haciendo lo que le llamó Dios a hacer. Un maestro de la palabra, el que representaba al mismo Dios aquí en la tierra. Él es nuestro ejemplo. Aunque tú y yo en un momento dado estemos en un rato de esparcimiento, podemos seguir trabajando para Dios. Aunque estemos en un lugar de vacaciones, probablemente seguimos trabajando para Dios. Aunque no estemos de vacaciones y estamos en un trabajo que Dios nos asignó, ahí funcionamos para Dios. Estamos en la casa de Dios, funcionamos para Dios. Creo que a veces tenemos la idea de que aquí puedo hacer esto, pero allá no. Y hablo de algo bueno o algo que edifica. Y es que tengo que hacer esto, pues acá, porque es la congregación. Y pues los hermanos y yo nos llevamos bien, ya pues ya los aguanto, ya los quiero, dirían por ahí, ya me están cayendo bien. Y pues acá tengo que servirlos, tengo que amarlos, tengo que procurarlos, pero acá. Más allá ya no puedo, porque pues los de allá no me gustan, me caen mal sus actitudes, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos quitemos todos esos prejuicios, vamos a poder ser ese pan que la gente quiere comer, ese fruto que la gente quiere comer, que dice la palabra apetecible. Y cuando alguien coma de ti, de la parte que ya se reveló del Señor en tu vida y en mi vida, obviamente va a haber un cambio, porque su alimentación ahora es diferente. Por lo tanto, va a venir nutrición del cielo para su vida. Va a venir un cambio, una transformación a ese lugar. Muchas veces la forma en que Dios nos va a usar es escucha, conoce a la persona realmente y escucha qué necesidades tiene para que entonces tu oración sea efectiva, sea eficaz. Y después viene otro paso, ¿no? Ahora sí invita, ahora sí ayuda, pero lo primero siempre va a ser escuchar para conocer las necesidades. Así también tú y yo hoy podemos escuchar al Espíritu Santo para que Él nos muestre cuáles son las necesidades de nuestros propios hermanos en la fe, pero también de otras personas y así también de la región donde Él nos asignó un propósito importante. Si hoy nos preguntan, ¿qué necesidades tiene tu ciudad? Podremos tal vez googlear,
y buscar qué está pasando. Pero si Dios y te pregunta hoy, ¿cuál es la necesidad imperante de este lugar? Tal vez, nos pregunta, perdón, tal vez tú y yo no le sabríamos responder. Porque Dios ve las cosas desde otra perspectiva, precisamente para que lo que es humano sea confundido en nosotros. Tú puedes ver el índice de suicidios, por ejemplo, el alcoholismo, no sé. Pero Dios te puede hablar de mucha falta de perdón en los corazones y te puede dar otras formas de orar. Tú puedes ver muerte, pero Dios te dice, no proclames muerte, proclama vida. Tú y yo podemos estar viendo caos y el Señor te va a decir, pero habla orden. Pero habla que todas las cosas vuelven a mí. Y si no lo hacemos primero nosotras, en el caos que traemos, en el caos de la familia, pues obviamente no vamos a abarcar más allá, porque va a haber siempre una resistencia más. No es una tarea regalada, tampoco imposible, pero quiero que estemos conocedoras de que va a haber una resistencia a los cambios que Dios quiere hacer. Entonces la derribemos primero en nosotros, seamos libres de todo eso que nos había impedido seguir adelante en el camino de Dios. Obedezcamos a la voz, que es el liderazgo que tenemos, y veamos que el Señor va a hacer grandes cosas. Muchas veces el Señor le dio la victoria a su pueblo diciéndole, aquíétate. Marta afanada, aquíétate, dice el Señor. Busca como María lo principal, que es mi presencia, mi voz, la autoridad, y continúa, para que entonces puedas ver todas esas obras cumplidas en ti y en tus generaciones. Bueno, más, ahí le vamos a dejar para la siguiente semana.